Enseguida, Papa Francisco cumple su tercer día de visita en Colombia. Dijo que sin reconciliación la paz será un fracaso. Y tras el sismo, se levantó una alerta de tsunami que incluyó a las Islas Galápagos, donde se procedió a la evacuación de ciertas zonas. La alerta fue cancelada luego de 4 horas. Fiscalía General del Estado firmó acuerdo de cooperación eficaz con Carlos Pareja Yanuseli. En lo internacional, Huracán Irma llegará este fin de semana a la Florida. Los ecuatorianos residentes en ese estado cuentan cómo se están preparando ante la emergencia. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos. Más de 60 muertos y 200 heridos es el balance preliminar del terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter que sacudió el sur de México la noche del jueves. El sismo es considerado como el más potente que ha arremecido ese país en el último siglo. El terremoto sorprendió a los mexicanos cerca de la medianoche del jueves, con una potencia devastadora que alcanzó los 8.2 grados en la escala Richter, el más fuerte en el último siglo, tal como declaró el presidente Enrique Peña Nieto luego del telúrico. Es un sismo de gran escala, incluso de mayor magnitud al que conocimos los mexicanos en 1985. Un balance preliminar, sujeto a cambios, daba cuentas hasta la noche de hoy que al menos 60 personas murieron y otras 200 habrían resultado heridas del lado mexicano, ya que el terremoto también afectó poblados del norte de Guatemala, donde se lo percibió con una intensidad de 7.8 grados. El epicentro fue localizado frente a las costas de Chiapas, zona en la que se han registrado unas 280 réplicas, la mayor de 6.1 grados, que mantienen aún nerviosa a la población afectada por el sacudón principal. La cónsul de Ecuador en México, María Sol Corral, informó que pese a la magnitud de la emergencia, hasta ahora solo se tienen registros de 2 familias de compatriotas afectadas por el sismo. Anoche fue una experiencia muy dolorosa para todos y muchos de los que hemos vivido el terremoto en Manabí, en nuestro país, no logramos todavía comprender cómo no han habido mayores afectaciones. Nuestros ecuatorianos tenemos en la base del consulado del Ecuador en México, tenemos a 3.000 ecuatorianos, nos hemos comunicado con muchísimos de ellos, todos se encuentran en perfecto estado. Si usted tiene familiares en territorio azteca y desea conocer de ellos, puede comunicarse a los siguientes teléfonos. Informó Ítalo Ruiz. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció en su cuenta de Twitter sobre el terremoto que sacudió México. El jefe de Estado expresó: nuestro pueblo se despierta solidario con los hermanos mexicanos. Presidente Peña Nieto, cuente con Ecuador. El terremoto tuvo epicentro en la zona sur de México y se sintió también en Guatemala. Para conocer más detalles nos enlazamos con Freddy Muralles de Noti7, afiliado a la red de noticias Albavisión. Freddy, buenas noches. Adelante con tu informe. ¿Qué tal, Analí? Un saludo desde Guatemala para Ecuador y por supuesto a la RNA, la red de noticias afiliada al grupo Albavisión. Nosotros continuamos informando desde acá de Guatemala, específicamente en el departamento de San Marcos, donde la lluvia se ha dejado sentir y esto no ha sido favorable a este terremoto que se ha declarado con una escala de 7,7 grados en la escala de Richter. Por supuesto, esto ha generado también
que la lluvia sature los suelos y se presenten muchísimos más derrumbes en las carreteras principales de acá de San Marcos. Una de ellas ha sido la carretera hacia Malacatán, que colinda con la frontera de México, que ha presentado varios derrumbes en la carretera. Sin embargo, pues también en el departamento de San Marcos, específicamente en el municipio de Tacaná, muchas personas han tenido que evacuar sus hogares debido a las complicaciones que generaron los derrumbes y este terremoto que se dejó sentir acá en el territorio guatemalteco. La escuela principal de este municipio y la iglesia también de este municipio ha sido declarada inhabitable, se han suspendido las clases también en este lugar. Nosotros hemos continuado dándole el monitoreo durante el día y por supuesto a esta hora de la noche nosotros seguimos informando desde acá. La lluvia no ha cesado, aproximadamente unas 3 horas son las que se ha dejado sentir esta lluvia. Hasta el momento pues ya ha ido mermando poco a poco, sin embargo pues la lluvia ha continuado leve y esto genera aún mayor complicaciones en los suelos que están bastante saturados. Sin embargo, nosotros vamos a continuar monitoreando el área de acá de San Marcos, que ha sido la principal afectada, y por supuesto vamos a estar actualizando desde acá de Guatemala hacia allá de Ecuador para que ustedes estén informados de lo que está sucediendo acá en este país centroamericano. Con esto yo me despido desde acá de Guatemala. Un saludo allá de Ecuador para ti. Muy buenas noches, Analí. Muy buenas noches, Freddy. Muchísimas gracias por tu reporte y nuestra total solidaridad. Y el terremoto de 8.2 grados registrado en México fue sentido en algunos países de Centroamérica y en el Pacífico, generando una alerta de tsunami que incluyó a las Islas Galápagos, donde se procedió a la evacuación de las zonas costeras. La alerta fue cancelada luego de 4 horas. El terremoto en el sur de México propició la alerta de tsunami en la región insular del Ecuador. En la madrugada de este viernes, los habitantes de Galápagos tuvieron que evacuar sus casas. Posteriormente, las autoridades levantaron esta alarma. Bueno, hubo una perturbación menor, mínima, de pocos centímetros, tanto en Galápagos, mucho menor también en la parte continental, que no puso en peligro en ningún momento a la población. Por ese motivo se levantó la alerta y posterior a eso no ha habido ninguna afectación que preocupe a la población. En este momento la condición del mar es totalmente normal, las actividades en la parte costera y marítima pueden desarrollarse sin ningún peligro. La comunidad nuevamente ha vuelto a la calma, que esta es la 4ª evacuación que hemos hecho en nuestra provincia en toda la historia y obviamente siempre en cada evacuación es un mejor aprendizaje, mejor cultura. Sin embargo, el trabajo desde el Centro de Monitoreo del Instituto Oceanográfico de la Armada no cesa. Allí se controlan el comportamiento oceánico y eventos sísmicos, no solo dentro de nuestros límites, sino a nivel mundial. Bueno, en esto se ha avanzado muchísimo en los últimos años, afortunadamente. El momento en que ocurre el sismo, el Centro de Alerta de Tsunami de aquí del Instituto Oceanográfico de la Armada entra en modo de alerta. Un sismo de magnitud 8.2 evidentemente puede causar un tsunami. Se utilizan modelos numéricos, simulaciones numéricas que nos permiten estimar cuál va a ser la afectación a nuestra costa. Cuando existe algún riesgo, por más mínimo que sea, para la población, se emite la alerta y se procura siempre actuar de manera prudente, es decir, evacuar aun cuando se tengan indicios muy leves de que pudiera suceder alguna emergencia, como por ejemplo fue en el caso de Galápagos. En Galápagos, precisamente, ya se trabaja en la segunda fase del sistema de alerta temprana, SAT. Que consiste en la instalación de antenas en toda la costa ecuatoriana. Este año estamos en la segunda fase. Para el próximo año aspiramos ya a tener todo el sistema enrutado en la provincia de Galápagos. Las autoridades hacen un llamado a todos los ciudadanos a no creer en especulaciones que se suelen propagar cuando se presentan fenómenos como este. Lo que se le pide a la población es acceder a las páginas web de los entes oficiales a través de los medios de comunicación que difunden los boletines de manera acertada. Nosotros estamos permanentemente informando en el momento en que sucede alguna emergencia. Informó Marcela Maquilón. En Estados Unidos, miles de personas continúan evacuando las zonas de riesgo ante el inminente paso del devastador huracán Irma por el estado de la Florida. Varios ecuatorianos residentes nos cuentan cuál es el ambiente a pocas horas de la llegada de este fenómeno de la naturaleza.
El huracán Irma sigue su camino por el Caribe con vientos máximos de 155 millas por hora. Esto según información por parte del Centro Nacional de Huracanes, en el que se anuncia que bajó a categoría 4, pero sigue siendo extremadamente peligroso. Ecuatorianos radicados en Miami aseguran que las autoridades respectivas en torno a este tema les han dado instrucciones específicas, pues ellos se encuentran en lugares en donde no se prevé impacte fuertemente el ciclón. En el caso de Katy Melgar, compatriota que lleva 4 años en la Florida, acota que desde hace varios días se proveen de alimentos y demás artículos de primera necesidad. Y bueno, sí, efectivamente tuvimos que comprar algunas tablas para poder proteger las ventanas y las puertas de la casa. También nos hemos provisto de alimentos, sobre todo enlatados, y alimentos pues que puedan conservarse, porque supuestamente lo más probable es que se vaya la energía eléctrica. Y que con esta situación climática existe un gran inconveniente para la ciudad y diversos puntos del estado, pues se paralizarán los trabajos, además de que corren el riesgo de perder los servicios básicos. Las cocinas son también con energía eléctrica, entonces no vamos a poder cocinar ni nada de eso. Entonces tenemos que abastecernos, también comprar mucha agua, porque también es probable que se vaya el servicio de agua. Otro ecuatoriano que nos explica la situación es Jorge Ramírez. Asegura que el temor se siente entre los habitantes de esa ciudad y que solo les toca esperar a que Irma no descargue toda su potencia en la zona. Y ahorita ya en estos momentos todos los servicios de emergencia están activos y comienzan a trabajar apenas se pase el huracán. Ya están listos los camiones de la FPL, la luz va a ser cortada en cualquier momento el próximo mañana a partir de no sabemos a qué hora. De ahí que también el huracán no cause daños extremos ni irreparables en la ciudad, informó Julio César Saona. Y justamente para conocer más detalles nos enlazamos con Gesell Tobías de La Voz de América, afiliada a la red de noticias Albavisión, quien se encuentra en Miami y nos reporta en directo. Gesell, buenas noches, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros seguimos en la ciudad de Miami, específicamente en el sur de Miami, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, a la espera de la llegada del huracán Irma, que cada vez se aproxima más y más. Las autoridades están confirmando de que Irma podría hacer su arribo desde mañana con tormentas tropicales, pero que el impacto específicamente ocurrirá hasta el domingo por la mañana y posiblemente sea hasta las 2 de la tarde del domingo cuando finalmente Irma esté con el ojo del huracán entrando al territorio de los Estados Unidos. Se esperan no solo fuertes tormentas, sino que muchísima agua, hasta 10 pies de agua en algunos sectores del sur de la Florida, por lo que las autoridades continúan haciendo un llamado para aquellas personas que todavía continúan acá en sus hogares a que por favor abandonen lo más pronto posible. También las autoridades confirmaron de que Irma, en lugar de continuar por la costa este de los Estados Unidos hacia el resto de estados, hará una penetración total en territorio estadounidense, entrando por el sur de la Florida, y sus fuertes vientos podrían llegar hasta Atlanta. Además de las inundaciones, se espera algo de destrucción, ya que los vientos y la fuerza de Irma no se ha detenido. Continúa siendo un huracán de categoría 4, pero muy cerca de convertirse nuevamente en categoría 5. Por supuesto, hay esperanzas de que baje de categoría, pero las fuertes lluvias parece que no van a cambiar, van a continuar. Por lo tanto, ahora sí que estamos a menos de 24 horas, o un poco más, mejor dicho, de 24 horas de que Irma haga su aparición. Al menos 7,000 soldados de la Guardia Nacional han sido desplegados no solo por el estado de la Florida, sino por todos los estados que podrían estar en peligro, incluyendo a Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, así como también ya los paramédicos y todo el personal de emergencias se está preparando para recibir a este potente, al más fuerte huracán hasta ahora registrado en esta zona del océano. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar informándoles con los detalles de este huracán. Ya podemos sentir fuertes vientos en este momento, algo que no percibíamos el día de ayer, pero podemos percibir cómo está cambiando poco a poco el clima a medida Irma llega a las costas estadounidenses. Desde la ciudad de Miami, soy Gesell Tobías de La Voz de América.
Agradecemos a Gesell por este completo reporte. El Papa Francisco llegó a Villavicencio en su tercer día de visita en Colombia. En esa localidad, el sumo pontífice beatificó a 2 religiosos asesinados y escuchó testimonios de víctimas y verdugos del conflicto armado. Francisco llegó a Villavicencio a las 9 de la mañana de este viernes. Luego de desembarcar del avión, inició un recorrido en el papamóvil de casi 10 kilómetros hasta Catama, donde más de medio millón de fieles lo esperaban para celebrar la Eucaristía. 45 minutos más tarde, Jorge Mario Bergoglio llegó hasta el sitio donde sería la segunda misa a cielo abierto durante su visita de 5 días a Colombia. Luego de terminar su recorrido en el papamóvil, un grupo de niños lo esperaban, así como representantes de las comunidades indígenas, quienes le entregaron un sombrero volteado y un collar de semillas. Los actos litúrgicos comenzaron cerca de las 10:15. Durante la misa, Francisco declaró beatos al obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, y al sacerdote Pedro María Ramírez Ramos. El sumo pontífice señaló que el 3 y 24 de octubre respectivamente serán inscritos en las fechas del Santoral Católico para que cada año sean recordados. Durante la Eucaristía en Catama, el Papa hizo un llamado a la reconciliación del país. Todo esfuerzo de paz y sin un compromiso sincero de reconciliación siempre será un fracaso. Por la tarde, Francisco se reunió con víctimas y verdugos del conflicto armado para luego dirigirse al Parque de los Fundadores, donde elevó una plegaria ante la Cruz de la Reconciliación y rindió homenaje a los desaparecidos por la insurgencia. Luego, acompañado de un grupo de niños, sembró un árbol en un acto simbólico por la paz. Después de esto, el Papa regresó a Bogotá para cerrar así su tercer día de visita a Colombia, informó Ítalo Ruiz. Y para conocer más detalles nos enlazamos con Brian Cruz de La Voz de América, afiliada a la red de noticias Albavisión, quien nos reporta desde Colombia. Buenas noches, Brian, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Pues así es, el sumo pontífice se reunió con víctimas y victimarios en un mismo lugar, en Villavicencio, aquellos que hicieron parte de grupos guerrilleros y aquellos que fueron afectados por estas guerrillas durante más de 60 años, casi medio siglo de conflicto en Colombia. El sumo pontífice los animó a seguir dando pasos de amor y de reconciliación, y que era el momento de quitar el odio de sus corazones. Francisco conoció la cara, el rostro de estas historias y les pidió a estos victimarios que siguieran avanzando en el camino de la educación para alcanzar sus sueños saliendo de estas filas tanto de las FARC como de grupos paramilitares. Recordemos que este es el momento después de 60 años en el que Colombia se encuentra en un proceso de paz. Francisco se espera que mañana llegue a Medellín y termine su visita en Colombia en la ciudad de Cartagena, luego de haber beatificado incluso a 2 sacerdotes que también perdieron la vida como consecuencia del conflicto armado en este país. Yo soy Brian Steve Cruz de La Voz de América y seguiré reportando lo sucedido de esta visita del sumo pontífice, el primer papa latinoamericano en este país. Sigan ustedes en estudio. Muchas gracias, Brian. Muy importante conocer todos los detalles. Y tras el terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter que sacudió a México, el Papa Francisco elevó sus oraciones por las víctimas y damnificados por el sismo. El pontífice pidió también por los afectados por el huracán Irma que arrasó el Caribe. En este momento deseo manifestar mi cercanía espiritual a todos los que sufren las consecuencias del terremoto que ha azotado a México la noche pasada, provocando muertos y cuantiosos daños materiales. Mi oración por los que han perdido la vida y también por sus familias. Además, sigo de cerca el desarrollo del huracán Irma, que está golpeando el Caribe, dejando a su paso cuantiosas víctimas e ingentes daños materiales, como también
está causando miles de desplazados. Los llevo en mi corazón y rezo por ellos. Cambiamos de tema. La Fiscalía General del Estado firmó un acuerdo de cooperación eficaz con Carlos Pareja Yanuseli, quien deberá proporcionar toda la información sobre presuntos actos de corrupción. Los datos tendrán que ser sujetos a la condición de veracidad para que el implicado solicite beneficios procesales. A través de un comunicado en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que ha suscrito un acuerdo de cooperación eficaz con Carlos Pareja Yanuseli, quien será sometido a la fundamental e ilegal condición de proporcionar datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados en los que ha tenido participación directa o permitan identificar presuntas infracciones diversas conforme lo ordena el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal. Además, el comunicado menciona que el cooperador, en este caso Carlos Pareja Yanuseli, tendrá plena libertad para ofrecer información sobre todos los temas que afirme conocer, sin restricción alguna y sujeta a la condición de veracidad y corroboración eficaz. La Fiscalía aclara también que solamente cuando haya sido comprobada de manera fehaciente la verdad de la información proporcionada por el señor Yanuseli, este podrá solicitar beneficios procesales como determina la ley. Ante este hecho, el abogado de Pareja Yanuseli mencionó que esta es la muestra de que su defendido va a asumir su responsabilidad y a colaborar con la justicia. La información de cooperación eficaz siempre está sujeta a un sigilo y secreto. La información podrá ser pública si es que la Fiscalía determina, después de una comprobación y una verificación a través de los medios de investigación, si es que puede iniciar un proceso penal por la misma. Informó Patricia Aldaz. Además, una joven fue rescatada luego de permanecer 3 años en prostitución forzada. La retenían en el noroeste de Guayaquil. Existe preocupación en la cooperativa Valerio Estacio al noroeste de Guayaquil por la supuesta prostitución forzada de una joven que era buscada por familiares y la policía. 3 personas fueron detenidas durante un operativo luego que familiares de la presunta víctima presentaran la denuncia. En ese barrio de la cooperativa Valerio Estacio se sorprendieron al enterarse que una joven que veían salir de esa vivienda sería la mujer que la policía buscó por algunos meses y que supuestamente era obligada a ejercer la prostitución. No, yo no me hablaba con ella, ella no la conocía. Pero sí la veía caminar por ahí. Sí, pero sí la veía así, pero yo no la conozco. O sea, un mes vivía por aquí. O sea, sí la veían caminar o comprar en las tiendas. Pero nunca andaba triste, como preocupada. La verdad, para mí es un asombro eso, nunca había visto eso. Yo claro sí veía que ese señor venía en taxi y todo así, que trabajaba de guardia, todo eso. Sí sabía que trabajaba de guardia, pero no sabía que estaba así esas cosas. Según documentos que reposan en la Fiscalía, de las indagaciones que han realizado, ella la vieron trabajando en el barrio de Tolerancia y otros negocios afines en el noroeste de Guayaquil. Exactamente desde el 14 de junio del 2017 por una denuncia presentada por la madre de la presunta víctima. Nos han podido determinar que efectivamente esta persona, primero existía, segundo que ejercía la prostitución, ¿sí? Lo que está por determinarse si es que era forzada o no. La casa donde se encontraba fue allanada y aquí detuvieron a 3 hombres y una mujer y trasladaron a la presunta víctima hasta un lugar más seguro y ahora es a cargo de la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía. Uno de los aprendidos sería su pareja. La sacó de su núcleo familiar, sí, la trajo hasta la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Guayaquil aparentemente le obligaba a que ejerza una prostitución de forma forzada. Nunca le dejaban sola, sí, y en los pocos momentos que se le observó sin las personas de sexo masculino se encontraba con una persona de sexo femenino quien también ejercía la prostitución
La situación legal de ellos se definirá en una audiencia de formulación de cargos, en la que se receptarán las versiones de estos ciudadanos, a los que les hicieron trabajo de inteligencia durante 3 meses, hasta dar con el paradero de la joven de 19 años, informó Charlie Pisa. El presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró un moderno complejo judicial en Tena, capital de la provincia de Napo. Durante su intervención, el jefe de Estado expresó su respaldo al titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y ratificó la independencia de poderes. El presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró un moderno complejo judicial en Tena, provincia del Napo. Un edificio digno de la ciudad de Tena y de la provincia de Napo, como este que hoy día estamos inaugurando. Los usuarios cuentan con 8 salas de audiencia, una cámara de Gesell o habitación acondicionada para permitir la observación con personas, 7 ventanillas de atención al público, entre otros servicios. Hoy entregamos un edificio fundamental, necesario, que se debió haber entregado antes incluso, pero que simplemente está complementando lo que ya ha significado una transformación efectiva en el servicio de justicia, más allá, por supuesto, de todo lo que nos falta por hacer aquí y en todo el país. Gustavo, yo conozco de tu integridad. Por eso, sé que no podré nunca llamarte para influir en un juicio. Jamás influir en que nadie tome una decisión en contra de la justicia, en contra de la ley, en contra de la verdad. En el acto inaugural también se posesionó a 10 jueces de paz, que son líderes comunitarios como autoridad para resolver conflictos en paz y con justicia. Le he manifestado al señor Contralor subrogante que está encargado de la función. Le he manifestado al señor fiscal, le he manifestado a la función de transparencia y control social, que tienen total autonomía e independencia para cumplir con su función. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, la Corte Provincial de Justicia, la Sala Única Multicompetente de la Corte, el Tribunal de Garantías Penales, las unidades judiciales de lo penal, civil, familia y oficina de mediación ya están al servicio de todas y todos. En Tena, provincia del Napo, informó Juan Carlos Urbina. Cambiamos de tema. Los milagros atribuidos a la imagen de la Virgen del Cisne hacen que cada año más fieles lleguen a Loja por la fiesta central en su honor que se realiza cada 8 de septiembre. Miles de peregrinos recorrieron las principales calles de la capital lojana. Con un cielo despejado y el sol radiante se realizó la peregrinación por las principales calles de la ciudad de Loja. Aquí se dio el homenaje a la Churona en su día central por María. Peregrinos de Cuenca le rindieron homenaje y así una vez más demuestran el amor a esta imagen. Sí, que por eso yo nunca dejo. Cada año vengo pidiendo a la Virgencita por la salud, por todo, pido por todos mis hijos. Miles de personas la trasladaron desde la iglesia de la catedral hasta la iglesia de San Sebastián, que por este único año permanecerá aquí hasta el 1 de noviembre, en donde retorna a su casa el Cisne. En San Sebastián, hay que ir a verla ya. No importa el lugar donde esté, importa el corazón de madre con el que nos recibe a todos los devotos. Cada año la sagrada imagen de la Virgen del Cisne convoca a miles de devotos, pues es la Virgen del Cisne una joya para Loja. Un cielo limpio y una alegría grande en el corazón. Hemos celebrado esta Eucaristía con mucha fe y en forma multitudinaria. La Virgen convoca, la Virgen atrae. En Loja informó Marcela Constante. El cultivo y consumo de cacao fueron realizados por los toltecas, aztecas y mayas hace unos 2000 años. Sin embargo, investigaciones recientes indican que al menos una variedad de cacao tiene su origen hace 5000 años. En Ecuador se cosecha mayormente en el litoral y en la Amazonía. Nos encontramos en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas,
conociendo una propiedad donde existe una plantación de cacao. Algo muy bonito, muy importante y sobre todo un cultivo que pasa de generación en generación entre el sector campesino de nuestra zona. Tradicionalmente se ha sostenido que el punto de origen de la domesticación del cacao se encontraba en Mesoamérica, México, Guatemala y Honduras, donde su uso está atestiguado alrededor de los 2000 años antes de Cristo. No obstante, estudios recientes nos afirman lo contrario, que existió una variedad llamada Theobroma cacao, que tiene su punto de origen en la alta Amazonía y que ha sido utilizada por más de 5000 años. Esto cambia totalmente lo que nosotros conocíamos acerca del origen del cacao. La cultura del cacao es antigua. Se sabe que desde la llegada de los españoles por la costa del Pacífico ya se observaban grandes árboles de cacao, que demostraban el conocimiento y la utilización que tenían en la región costera antes de la llegada de los europeos, nuestros aborígenes. Así que ustedes pues ya lo saben, el cacao cómo empezó, cómo la historia pues nos demuestra bajo conocimientos y estudios científicos que existió desde mucho antes de lo que nosotros nos imaginábamos. Vamos ahí, soy campesino de mi tierra, sí señor. Soy campesino de mi tierra, sí señor. Con mucho orgullo cantaré para el Ecuador. Con mucho orgullo cantaré para el Ecuador. Claro, Ecuador y sus tradiciones y costumbres. Mira se estuve y la vencida, sí señor. Mira se estuve y la vencida, sí señor. Pobres hijos y humildes somos hermanos. Pobres hijos y humildes somos hermanos. Así finalizamos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos. Lo que sigue, nuestro programa deportivo Copa. Buenas noches.